computadora? Ahí sí. Buenos días, chiquillos. Vamos a Buenos días, empezar. profesor. Gracias, Gonzalo. Vamos a empezar entonces con la clase. Logaritmos y función logarítmica. Hoy día vamos a trabajar específicamente la definición de las propiedades y la relación entre potencias, raíces y logaritmos es sumamente importante porque es simplemente donde está la incógnita es donde va a estar el nombre de esta ecuación. ¿A qué me refiero con esto? Si la incógnita está en A, el resultado, esto va a ser una potencia. ¿Por qué? Porque al resolver b elevado a c va a ser ese valor A. De ahí se deriva que la potencia está relacionada con las raíces y los logaritmos. La potencia es la más básica. Si la incógnita es b, se denomina radical. Si yo tengo entonces x elevado a c igual a, extraemos la raíz de índice c y vamos a llegar a una raíz cuadrada, o bueno, no cuadrada, raíz de índice c de a. Entonces, esto es un radical o una raíz. Y si la incógnita es c, el exponente de la potencia, ahí estamos hablando de un logaritmo. Ahí entonces hablamos de que estamos buscando cuál es el exponente de la potencia para que me dé el valor a. El exponente de b para que me dé a. Así entonces llegamos a la definición. Y yo ahí había rayado algo ahí. La definición dice lo siguiente. Sean a y b números positivos con b distinto de 1. Se define el logaritmo en base b de a como el número real con el que hay que elevar b para obtener a. Y aquí me faltó decir que b y a siempre van a ser mayores que 0. Entonces, el logaritmo en base b de a igual a x es qué valor o qué exponente para b me da el resultado a. A este número b lo llamamos base del logaritmo. ¿Ya? Ese valor b es la base, por eso yo la dejo con la b en la base comúnmente, para que se acuerden de ese valor. La a recibe el nombre de argumento o antilogaritmo. Y x es el logaritmo. Un segundito para que yo pueda buscar el lápiz. Ahí está. Entonces, veamos algunos ejemplos. Si yo tengo el logaritmo en base 2 de x igual 3, ¿qué tipo de ejemplos son estos? La incógnita depende de dónde esté, si es una raíz, si es un logaritmo o si es una potencia. Eso lo habíamos dicho antes. ¿Cómo descubrir cuál es? Simplemente resolviendo el mismo movimiento que había hecho recién con el lápiz que lo tuve que borrar. 2 elevado a 3 me tiene que dar igual x. 2 elevado a 3 igual x. Y 2 elevado a 3 es 8. Por lo tanto, x era 8. Eso es simplemente usando la definición del logaritmo. Ah, lo había escrito. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe, sí se entiende. Si hay algo que no entiendan o quieren detenerse, háblenme. Como les había mencionado también, la base b tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser distinta de 1. Mientras que x, que es el argumento, siempre va a ser un valor mayor que 0. Si falla en alguna de estas cosas, el logaritmo se indetermina. Entonces, ¿qué debemos resolver en el caso del segundo ejemplo? Un medio elevado a menos 1 igual a x. Aquí estamos resolviendo una potencia. Entonces, un medio elevado a menos 1 nos da 2. Y esa es toda la ciencia del ejercicio. ¿Qué pasa cuando
la incógnita está en X. Aquí estamos resolviendo cuál es el exponente. Eso significa que vamos a ver el logaritmo en sí. ¿Ya? Al resolver el logaritmo, resolver esta ecuación exponencial que le llamamos nosotros. Y para eso lo que hacemos es cambiar las bases hasta que estén iguales. ¿Me explico? Sabemos que 0,25 lo transformamos en un cuarto, usando las propiedades no propiedades, perdón. Transformando el decimal a fracción. 25 partido en 100 es igual que un cuarto. Por lo tanto, 2 elevado a x era lo mismo que 1 dividido en 2 al cuadrado. Y esto es lo mismo que 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 2. ¿Alguna duda con eso, chiquillos? ¿Se entiende de dónde salió el exponente negativo y todo? Sí, yo entiendo. Si alguien no tiene idea, hábleme, pregúnteme y yo les ayudo, les respondo. ¿Por qué negativo? ¿Por qué negativo? Lo vamos a escribir por acá. Si yo tengo 1 elevado a menos n, esto es a elevado a n. Propiedades de potencias. ¿No sé acaso se acuerda de eso de octavo básico? No. ¿No? Se lo recuerdo de otra forma entonces. Si usted tiene un número cualquiera elevado a un exponente negativo, ¿qué es lo que se hace? Se invierte la base, que en este caso, recuerde que la base estaría partida en 1. Invertir la base significa cambiar el orden de la fracción. 1 partido en a elevado a n. ¿Ya? Y si yo ya lo tengo como un número elevado a n, para que yo vuelva a dejarlo entero, simplemente hay que cambiar el exponente negativo. Por eso, si yo tenía un cuarto elevado a 1 en este caso, y yo lo quiero invertir, esto es lo mismo que 4 elevado a menos 1. ¿Y qué pasa si yo tengo el 4, el 4 no me sirve en este caso? ¿Por qué no me sirve? Porque la base de la x que teníamos acá era 2. Yo necesito que tenga base 2. Entonces lo que estamos haciendo es cambiarla. Sabemos que el 4 es 2 elevado a 2, pero ese 4 estaba elevado a menos 1. Entonces, eso es lo mismo que 2 elevado a menos 2. De ahí surge ese 2 elevado a menos 2. ¿Se entendió ahora? Sí. Sí, qué bueno. Entonces, la forma de resolver estos ejercicios, chiquillos, es simplemente utilizar todas las propiedades que conocen de potencias. Cuando se pueden igualar las bases. Ahí tengo algunos ejemplos también. No, parece que no puse ninguno en el que no podía igualar bases, pero ahí les voy a dar algún ejemplo de cuando no se pueden igualar las bases. ¿Ya? Cuando llegamos a que las bases son iguales, entonces los exponentes están obligados a ser iguales. Y esto podrían notarlo por ahí. Justo ese no lo tengo aquí. La única forma de que dos potencias sean iguales es cuando las bases son iguales y los exponentes son iguales. ¿Ya? Si en esta igualdad algún valor no cumple la condición, entonces las potencias no son iguales. Veamos un segundo ejemplo. ¿También vamos a aplicar propiedades de logaritmo o solo vamos a aplicar de Vamos a potencia? las de logaritmos. Vamos a las de logaritmos. Pero primero empecemos con lo básico y de ahí vamos complejizando la situación. Por ejemplo, acá tenemos logaritmo en base raíz quinta
perdón, la raíz cuadrada de 5 de 0,2 igual a x. Este ejercicio se ve como que de ninguna parte podríamos resolverlo. Pero recordemos que las raíces son potencias. Entonces tenemos que la raíz de 5 elevado a x es igual a 0,2. En este caso, sí es posible transformar las bases. La raíz de 5 es lo mismo que 5 elevado a un medio. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sí, profe. Ya, si hay alguno que no lo recuerda, lo voy a recordar igual. Recuerden que si tenemos una raíz cualquiera, eso es lo mismo que la base elevada a 1 partido en m. Por eso aquí era un medio, porque el índice de esta raíz es 2. Y el 0,2 es 2 décimos, que al simplificarlo nos da un quinto. Ahora entonces se va apareciendo cada vez más la base. En vez de un quinto, entonces escribimos 5 elevado a menos 1, cambiando el exponente a negativo, y ya tenemos la misma base. Ya tenemos 5 igual 5. Entonces ahora, usando la propiedad que habíamos escrito acá arriba, podemos igualar los exponentes. Un medio de x es igual a menos 1, por lo tanto x era igual a menos 2. Y ahí resolvimos el logaritmo. Mismas propiedades. Pero acá me falta que x es el argumento. Esto significa que 4 elevado a 3 medios es igual a x. Recuerden que la fracción, exponente fraccionario es raíz, por lo tanto tenemos la raíz cuadrada de 4 al cubo. Eso es la raíz cuadrada de 64, ese valor era 8. Creo que no hay problemas con eso. ¿Se entendió todo? Sí, se entendió todo. Vamos a continuar entonces porque estos ejemplos Sí, eran... profe, no hay problema. Estos ejemplos eran como básicos, así que vamos a algo más difícil. Y si no tengo alguno, lo escribiré de nuevo. ¿Qué pasa aquí? Se quedó pegado el computador. Lo vemos al tiro. A ver. La mamá se supone que va a salir antes de tu clase, prepara tu clase, ponte zapatillas. O sea, zapatillas, ¿no? Aquí disculpa, me equivoqué. No encuentro el ejercicio, chiquillo. Cuaderno, lápiz y libro de matemáticas. Esto. ¿Qué clase de matemáticas? ¿Qué me podemos hablar? No. Ustedes ven lo mismo que yo, ¿cierto? El Sí, PowerPoint dice Dice ejemplos. ejemplos. Ahora sí. Ejemplo. Logaritmo en base 2 de 8 igual a x. Creo que más ejemplos de lo mismo es un tanto absurdo, así que vamos a continuar para que veamos. No, vamos a abrir una pantalla. Ahí está. Hay gente tratando de entrar a la sala, por eso se me detiene la cosa esta. Ya. Vamos a hacer un ejemplo en el que no se pueden igualar las bases. ¿Ya? Logaritmo en base 2 de 8 igual a x. No, ese sí se puede. Dos elevado a x igual a 5. Esto, estamos fritos, no podemos resolverlo. El 2 y el 5 jamás van a tener la misma base. Entonces, ¿qué se hace? Se separan o no. Es una propiedad logarítmica. ¿No? ¿O estoy yo mal? Creo que estoy mal. Estos chiquillos no tienen ninguna forma de
de resolverse con logaritmos, a menos que usáramos o que lo dejamos expresado en logaritmos. Lo que pasa, chiquillos, es que estamos acostumbrados a pensar en números enteros o números reales, pero el logaritmo también es un número real. Si yo quiero resolver esto, yo aplico logaritmo a ambos lados, me queda logaritmo de 2 elevado a x igual al logaritmo de 5. Y aquí hay una propiedad que todavía no se la he mencionado, pero yo creo que ustedes la conocen. La propiedad del exponente dice que el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. O sea que tenemos que x por el logaritmo de 2 va a ser igual al logaritmo de 5. X va a ser igual al logaritmo de 5 dividido en el logaritmo de 2. Y ustedes cuando tengan una calculadora, porque ya se usa calculadora más que nada ahora, antes usábamos tablas de logaritmos, podrían encontrar cuál es el valor numérico de x, que no va a ser un número entero. Esa es la única dificultad. ¿Se entiende lo que hizo, no? Sí, profe, sí se entiende. Sí, se entiende. ¿Sí? Cuando yo no puedo igualar las bases, se aplica el logaritmo y se aplican propiedades de los logaritmos. Por eso vamos a ver las propiedades ahora, para que ustedes las conozcan un poquito más. Dale con la cuestión. Siempre me tengo que equivocar esa cosa. Profe, esa también es una propiedad que se... Sí, como es que una propiedad. se separan la cuestión y se igualan ¿Se igualan las bases? la base. Sí. Ya. Ahora les voy a explicar algunas propiedades que surgen rápidamente. La primera es esta. Logaritmo en base 2 de 1. Logaritmo en base 7 de 1. Logaritmo en base 3/5 de 1. A la larga la pregunta es, logaritmo sin importar la base de 1, ¿cuánto es? Recordemos que esto es... Una colacióncita ahí. Ah, esta cosa no me dejó... Un segundo, ya voy al tiro de nuevo. Quiero cerrar esa cosa para poder explicarlo. Oye, ustedes dos son de más suaves. Oh, no me deja. Ahora sí. Se colapsó el computador porque tengo muchos archivos abiertos. Ahora sí, vamos que se puede. ¿Ven ustedes lo mismo que yo? Sí, dice para pensar. Para pensar. Vamos bien entonces. Vamos dejando que ingresen un par de chiquillos más que acaban de entrar. Ahora sí. Oh. Se puso lenta la cosa aquí. Sí, no hay problema, Benjamín. Ahora sí. Ahora sí puedo dibujar de nuevo. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos resolviendo 2 elevado a cuánto me da 1. Acá era 7 elevado a cuánto me da 1. 3/5 elevado a cuánto me da 1. Entonces, a la larga lo que estamos haciendo, sin importar la base, es preguntar cuál es el exponente de cualquier base para que me dé 1. Y ahí surge la primera propiedad. El logaritmo, sin importar la base de 1, siempre va a ser 0. Y la otra propiedad que también surge muy rápidamente es 2 elevado a cuánto me da 2. 7 elevado a cuánto me da 7. Están preguntando cuál es el exponente que mantiene la base.
Y ese valor siempre va a ser 1. Si la base y el argumento son el mismo, entonces siempre va a ser 1. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, sí se entiende. O sea, facilito, ¿cierto? Sí, sí, profe. Vamos entonces con la otra parte. La propiedad del logaritmo de un producto. Si yo tengo una multiplicación en el argumento, yo la puedo separar como la suma de los factores. Por ejemplo, a ver, tenemos el logaritmo en base 3 de, digamos, 27. Ahí eso nosotros sabemos que el resultado es 3 elevado a ¿cuánto me da 27? Va a ser 3, ¿cierto? Pero si yo no recuerdo cuál es la potencia, yo podría separar esto en el logaritmo en base 3 de 3 por 3 por 3. Y eso sería lo mismo que logaritmo en base 3 de 3 más logaritmo en base 3 de 3 más logaritmo en base 3 de 3. Y como habíamos visto recién que la propiedad de que la base y el argumento sean el mismo, el resultado es 1, eso sería 1 más 1 más 1, que sigue siendo el mismo 3. ¿Ya? Ejercicios así son poco recurrentes. Lo más normal es que les hagan sacar el logaritmo en base 3 de 27 y ustedes no usen la propiedad. Pero cuando hay multiplicaciones o valores que a ustedes les dan, como por ejemplo, sabemos que el logaritmo de 2 es igual a 1,41, que el logaritmo de 3 es 2,13. Estoy inventando, no me acuerdo cuál es. Y le dicen calcula el logaritmo de 6. El logaritmo de 6 es el logaritmo de 2 por 3. Ya ahí podemos utilizar la propiedad. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ese ejemplo es No, más... no te profe, de nuevo, porfa. De nuevo, porfa, ya. Lo que pasa es que el ejemplo que yo di acá abajo es bastante básico, es muy sencillo. Pero lo normal es que a ustedes en una prueba PSU, en una PTU, pongan, por ejemplo, les den el valor del logaritmo. El logaritmo de 2 es 1,41. Estoy inventando porque no me acuerdo cuál es el valor. ¿Ya? El logaritmo de 3 es 2,13. El logaritmo de 5 es tanto. Les dan 3 valores y les piden encontrar el logaritmo de otro número. Entonces ustedes pueden descomponer ese valor en multiplicaciones o en divisiones y utilizar las propiedades para solamente sumar y restar estos valores que les van a dar. ¿Se entendió ahora, Diego? Sí, profe, sí, entendí. Ahora ya Ay. quedé piruleta. Genial. Por ejemplo, acá, logaritmo en base b de m partido en n. Si yo tengo una división, es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Siempre, y muy importante, el denominador es el que queda en negativo. ¿Ya? Ese es importante. ¿Cómo están? Diego, apaga el micrófono. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8, también sabemos cuál es el resultado aquí. 2 elevado a ¿cuánto me da 8? Me quedé pegado con el 3. Es 3. 2 elevado a 3 es 8. Pero yo podría escribir logaritmo en base 2 de 4 medios. ¿O no? No. No puedo, ¿cierto? Porque no hay que ver el 8 con el 4 medios. ¿Cómo podríamos expresar el 8 a modo de división? La, la, la. 16 medios. 16 medios, muchas gracias. Hay muchas otras formas, pero 16 medios también sirve. Logaritmo en base 2 de 16 menos logaritmo en base 2 de 2.
Y ahí nuevamente nos preguntamos 2 elevado a cuánto da el 16 y lo resolvemos. Por eso les dije, estos ejemplos que estoy dando ahora no fueron muy rebuscados porque son sencillitos. Y ahí vamos a hacer algunos un poco más cototos. Logaritmo de una potencia. Ese lo había mencionado antes, pero nunca está de más recordarlo. Si yo tengo una potencia en el argumento, el exponente multiplica el logaritmo de la base. ¿Ya? Así entonces, el logaritmo en base 3 de 9 es lo mismo que yo calcule el logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado. Y eso significa que el 2 multiplica el logaritmo en base 3 de 3. Por ende quedaríamos en 2 por 1. Y eso es igual a 2. El logaritmo de una raíz es lo mismo, porque como ya habíamos dicho que una raíz es una potencia, recordemos que la raíz enésima de un número es lo mismo que la potencia de exponente fraccionario. Y esa misma potencia es la que va a multiplicar el logaritmo de la base. Así entonces, el logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de 125. Eso yo lo podría expresar como logaritmo en base 5 de 5 al cubo. No. Sí. 5 al cubo en la raíz cúbica. No me sirvió este ejemplo. Pero no importa, sigamos igual. Logaritmo en base 5 de 5 elevado a 3 tercios. Pero 3 tercios es un entero. Por eso dije que no me sirvió. Logaritmo en base 5 de 5. Y si ese igual es 1, lo multiplicamos adelante. 1 por el logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es 0. 1 por 0, 0 es el resultado. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, al menos yo sí entendí. ¿Sí? Ya, genial. A ver, miren. Aquí se me fue la espalda porque pensé en el 125, pero pude haber puesto cualquier potencia de 5 y hubiera sido mucho más entretenido el trabajo. Igual íbamos a llegar a 0. Una propiedad más, que yo no la considero propiedad, yo la considero como un teorema aparte, por eso no le pongo como propiedad, es el cambio de base. El cambio de base, chiquillos, consiste en que yo pueda utilizar la calculadora en algún momento. O al menos así me la aprendí yo. Ustedes saben que en su calculadora no existe la base. Solamente aparece el logaritmo en base 10. O el logaritmo neperiano, que es en base e. Entonces, si yo tengo un logaritmo... Pero, profe, eso depende mucho de la calculadora y sus funciones. Sí, pero la calculadora más básica de las científicas más básicas, aparece con logaritmo en base 10. Es por eso que se aplica el cambio de base, o se enseñó el cambio de base, bueno, y también para facilitar un poco el cálculo numérico. Si yo tengo un logaritmo en base a de b, para cambiar la base, simplemente tengo que cambiarla, como dice, logaritmo en base c de b dividido en logaritmo en base c de a. O sea, cambiamos la base y el argumento queda en el numerador y la base antigua queda en el denominador. Si yo tengo logaritmo en base 5 de 7, como bien había mencionado su compañero delante, esto va a ser logaritmo en base de la base que usted quiera, puede ser cualquiera. Acostumbramos a usar la base 10 por un tema de uso de calculadora, ¿ya? Pero podría ser logaritmo en base 7 de 7, dividido en logaritmo en base 7
de 5. Y ahí lo que hice fue que al menos un valor fuera un número entero. Ahora, ¿que es inútil lo que hice? Claro que lo es, porque lo único que hice aquí fue cambiar el logaritmo de posición. Pero en el caso de que fuera el logaritmo en base 10, vamos a ir acá abajo, sería logaritmo en base 10 de 7 dividido en el logaritmo en base 10 de 5. Y eso en una calculadora son dos valores que se podrían aproximar y dar un valor un poquito más sencillo. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Entonces, aquí hay un ejercicio que lo sacamos de un libro de PSU. Que este es para que ustedes vean cómo utilizarlo. Vamos a utilizar el cambio de base. Creo que este mismo aparece en su guía, que les voy a mandar en la tardecita porque no la tengo lista todavía. Aquí tenemos logaritmo en base B de A, logaritmo en base A de B y logaritmo en base 10 de 10. Lo más conveniente, considerando que tenemos una base 10, que es lo lógico, es la más utilizada, vamos a aplicar el cambio de base a cada uno de ellos. Logaritmo en base B de A, si lo transformamos a base 10, quedaría logaritmo de A dividido en el logaritmo de B. ¿Sí? La primera expresión que aparece acá. Y la segunda expresión, logaritmo en base A de B, quedaría logaritmo de B dividido en el logaritmo de A, que es la segunda que teníamos acá. Y logaritmo en el denominador ya teníamos logaritmo en base 10, por lo tanto quedarían todas con base 10. ¿Cómo quedaría esto expresado? Sería logaritmo de A dividido en logaritmo de B por logaritmo de B dividido en logaritmo de A. Todo esto dividido en el logaritmo de 10. Aquí, chiquillos, vamos a empezar a simplificar. Logaritmo de A lo simplifico con logaritmo de A. Logaritmo de B lo simplifico con logaritmo de B. Y llegamos a que era 1 dividido en el logaritmo de 10. Pero como la base es 10 y el argumento es 10, tenemos 1 partido en 1 y el resultado era un entero. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Estos ejercicios ya son un poco más cotodos, ¿cierto? Son un poquito más elevados. Bien, chiquillos. Vamos entonces a la segunda parte de esta clase, que es la función logaritmo. La función logaritmo está definida de la siguiente forma. F de x va a ser igual al logaritmo en base a de x con a perteneciente a los reales positivos y a distinto de 1. Y x siempre positivo. Se denomina función logarítmica y es la función inversa de la función exponencial. Profe. Disculpe, Lo ¿X disculpo. siempre debe ser positivo o X tiene que ser mayor que 0? Es lo mismo positivo que mayor que 0, ¿no? Sí, básicamente. Ya. La x o el argumento del logaritmo siempre va a ser positivo o mayor que 0. Es lo mismo. ¿Ya? Segundo caso importante. Si a es igual, si y es igual a elevado a x, entonces se define la función logaritmo a la función inversa. Es decir, se debe despejar x, por lo cual queda el logaritmo, y igual al logaritmo en base a de x. Lo mismo que estaba anotado acá arriba es lo que está expresado acá, que es la definición del logaritmo. El dominio de todos los números reales positivos, que corresponde al recorrido de la función exponencial, y el recorrido son todos los números reales R, que corresponde al dominio de la función exponencial. ¿Han visto alguna vez la función exponencial?
Porque yo estoy haciendo referencia a la función exponencial sin saber si ustedes la han visto. Sí. Que me lo hayan pasado, sí, que recuerde muy poco. Es otro tema. Ya. Eso mismo, no recuerdo. Ok. La función exponencial es la que tiene la incógnita en el exponente. Ya, si yo tengo a elevado a x, estamos hablando de una función exponencial. Y comúnmente les explican 2 elevado a x, que es la más sencilla de todas. ¿Ya? 2 elevado a 0, ¿cuánto es? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, y les va dando el número que aproximadamente es una curva así. No es así. Me equivoqué yo al dibujarla, perdón. Ya, pero la función exponencial es la inversa de la logarítmica. Ya les voy a explicar en el gráfico de qué se trata la inversa una de la otra. La función logaritmo, cuando a, la base, es mayor que 1, va a ser esta curva, una curva creciente. ¿Ya? Es importante este punto, el punto 0, perdón, 1,0. ¿Por qué será ese punto importante? La función, siempre que la base sea mayor que 1, va a ser de esta forma. Va a ser creciente y siempre va a pasar por el 1,0. Depende del valor de a, qué tan lejano al 1 sea, qué tan curva sea la curva, qué tan cercana al eje X. Pero si pasa por el 1 y tiene esta forma, es una función logarítmica. ¿Ya? Puede ser de cualquiera de estas formas. Esta es la más conocida, la más utilizada, la que está en azul. Si la base está entre 0 y 1, estamos hablando de cualquier fracción impropia, también va a pasar por el 0,1 y va a tener la forma decreciente. ¿Ya? Podría ser un poco más inclinada o un poco menos, pero siempre va a pasar por el 0,1. Ay, aquí me equivoqué enormemente, chiquillos. Jamás va a tocar al eje Y, jamás lo va a pasar. Lo voy a dibujar bien porque si no vamos a entrar en errores. Se puede acercar mucho al eje Y, pero nunca lo va a tocar. No puede pasarlo. ¿Se entiende eso? Sí, ahora sí se entiende. Ahora sí, ahora sí. Se puede acercar porque el eje Y es una asíntota. Ya nunca la va a tocar. Si el valor es positivo, va a ser una curva creciente, perdón. Va a ir creciendo hacia la derecha. Pero si la base es una fracción impropia, cualquier número fraccionario entre 0 y 1, va a ser una curva decreciente. Esta curva, que es la logarítmica, entonces, tiene una función inversa. La función inversa es la exponencial que les habíamos mencionado delante. La función exponencial, la característica es que es el reflejo de esta misma curva. 1,0 aquí. La función exponencial, si yo trazo una línea de la recta y igual a x, se va a reflejar hacia acá. La exponencial de la logarítmica, o sea, la exponencial inversa de la logarítmica.
Lo mismo pasa acá. Aquí, acá estaría la otra y la función acá. Siempre la inversa la van a encontrar a través de esta recta, chiquillos. Sería algo así la función exponencial. Qué fea quedó dibujada, pero no importa. Tienen que, entre comillas, doblar la hoja en la diagonal. Y ahí van a poder encontrar cuál es la inversa. Un tip para que puedan verlo en una prueba. En una prueba cualquiera. ¿Se entiende lo que dije, cierto? Sí, sí se entiende, profe. Sí, gracias, profe. Ese es un tip importante. Si usted dobla la hoja por la línea roja que está ahí y refleja. Ay, que me cuesta ver esta cuestión a mí. Yo comúnmente doblaba la hoja, por eso se los digo. Algo así. Y esa les va a ayudar en la prueba a encontrar la inversa cuando se las pidan. Ahí. Algo así sería la exponencial. Si yo borro esta otra línea, se va a notar mucho más. Ya. Entonces, características de la función exponencial. El dominio siempre van a ser los reales positivos. ¿Ya? Recuerden que la X nunca va a ser negativa. Por eso se habla de que el dominio son los reales positivos. El recorrido, en cambio, son todos los reales. Puede tomar cualquier valor de I, positivos, negativos, inclusive el 0. La gráfica intersecta el eje X en el punto 1,0. Ese punto que yo marqué con rojo en la gráfica es porque es siempre para tocar ese punto. Si A es mayor que 1, entonces la función es creciente. Y si es entre 0 y 1, es decreciente. ¿Por qué me olvidé de los números negativos, chiquillos? ¿Por qué no puse cuando A es menor que 0? Porque no se puede poner. ¿Por qué no? No se puede poner. Es como que. Porque no hay logaritmos negativos, pues, ¿no? Porque se define la base del logaritmo, porque recuerden que esa es la base, como un valor positivo y distinto de 1. Eso mismo, eso mismo. ¿Ya? Eso estaba Así tratando que de decir. no es que uno se haya olvidado, es que efectivamente si pasa eso, se pierde la función, se degenera la función. Entonces, eso para que lo tengan en consideración después. ¿Dónde dejé el lápiz? No, aquí. La curva no intersecta el eje Y. Qué bueno que lo recalqué delante cuando lo estaba dibujando. No toca el eje Y. El eje Y es una asíntota. La función logarítmica es biyectiva. ¿Por qué es biyectiva? Porque es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Por ende es biyectiva. Y si es biyectiva, tiene función inversa. Y su función inversa es la función exponencial. ¿Se entendieron las características de la función, chiquillos? Sí, profe. Qué bueno. Sí, profe, me ayudó mucho. Ahora vamos a... Ahora sé cosas que no sabía antes. Ah, qué bueno. Me alegro mucho. Yo quiero buscar un ejercicio que tenía por aquí. Parecido a... Sí, aquí está. Les voy a mostrar un ejercicio. Les voy a dejar de compartir para poder mostrar el ejercicio. Que esta cosa no me está funcionando como yo quiero. Ya, este cuadernillo mejor. Y resolvemos el ejercicio juntos y terminaríamos la clase, chiquillos, porque es un ejercicio tipo PTU. Mi pobre computador está estresado, está lento. Ya, elijamos un número, chiquillos, para los ejercicios. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Oh, me fui al otro lado.
la página 30 y algo nomás. Ya voy, ya voy. ¿Ustedes ven esto, no? Sí, sí lo veo. O sea, Ahí yo va. al menos también lo veo. Mm, A Sí, ver, lo que profe, se pasa... ven. Ya. A, B elevado. A, B elevado. Resolvamos A, esto, po. A por B elevado a T es igual a C. Ah, ya. Justamente. Sea la ecuación en T, dice. O sea que T es la incógnita, eso significa. A por B elevado a T es igual a C, donde A, B y C son números reales positivos y B distinto de 1. Entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a T? Yo diría que hay un error en este ejercicio, pero ya. Hay que convertir eso, el A, el B y el C, convertirlo en logaritmo primero. Sí. Voy a anotar aquí mismo, ¿se podrá? Sí, creo que sí puedo. ¿A logaritmo dice usted? A, B elevado Sí. a T igual C y aplicamos logaritmo. ¿Sí? Las bases nunca van a ser iguales, por eso aplicamos logaritmo. Entonces quedaría logaritmo de A, B elevado a T igual al logaritmo de C. Y aplicamos propiedad. Tenemos logaritmo de A más logaritmo de B elevado a T igual al logaritmo de C. ¿Se entiende eso? Sí, aplicó una propiedad. Lo primero que hicimos fue aplicar el logaritmo para poder utilizar las propiedades del logaritmo. ¿Y por qué lo apliqué? Tan simple y sencillo como porque en los resultados me están hablando del logaritmo. Si no, no se me hubiera ocurrido antes. ¿Ya? Pero aquí había una multiplicación, por lo tanto separo el logaritmo en dos sumas. Ahora entonces, lo que me interesa es saber el valor de t. ¿Y qué hago ahí? Aplicamos la segunda propiedad o sea, no sé, creo que fue la tercera propiedad que vimos. T, que es el exponente, multiplica el logaritmo de b. Ahora entonces vamos a tratar de despejar esta incógnita. Tenemos que t por el logaritmo de b es igual al logaritmo de c menos logaritmo de a. ¿Sí? Acá estaba positivo, pasa al otro lado de la igualdad, negativo. Y como t está siendo multiplicado por el logaritmo de b, simplemente el logaritmo de b pasa al otro lado dividiendo, usando la hermosa propiedad de la pasa. Logaritmo de c menos logaritmo de a dividido en el logaritmo de b. Esto es aplicar el logaritmo. Y esa respuesta era la letra D. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, se entendió. Sí, profe. Genial. Súper. Este es un ejercicio de los más complicados. Creo que, bueno, de hecho es el último ejercicio de todos los PTU que me propusieron hoy día en este cuadernillo de PTU. Era como el más difícil que podíamos encontrar en este caso. Voy a borrar todo de nuevo para poder mover esta pantalla porque si no me siguen las pantallas, me siguen los dibujos. Vamos a buscar otro. Porque ese... Había uno tan bonito que había encontrado delante. ¿Quién dice un número? Lo hacemos.
Bueno, ahí de estos ejercicios son los que les voy a dejar en la guía. ¿Ya? Obviamente de menos a más para que no se compliquen. ¿Ya? Son del más simple a lo más complejo. Si el logaritmo de A es igual a 12. Aquí. Si el logaritmo de A es igual a 0,12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Aquí dice que el logaritmo de A al cuadrado es igual a 0,24. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Recordemos que eso es lo mismo que yo diga 2 por el logaritmo de A. 2 por 0,12. Porque ya sabíamos que el logaritmo de A era 0,12. Y eso es 0,24. Eso es verdadero. Logaritmo de la raíz de A es igual a 0,6. Recuerde que eso es un medio. La raíz es lo mismo que un medio multiplicando el logaritmo de A. Y eso significa que sería un medio por 0,12. Y eso es 0,6. También es correcto. Acá me dice el logaritmo de 10A es igual a 1,12. Logaritmo de 10 más logaritmo de A, porque hay una multiplicación, la podemos separar en la suma. Logaritmo de 10 es 1. Logaritmo de A es 0,12. Y si lo sumamos, 1,12, verdadero. Logaritmo de 1 partido en A es igual a menos 0,12. Sería logaritmo de 1 menos logaritmo de A. Logaritmo de 1 es 0. Eso sería 0 menos 0,12. Resultado menos 0,12. Verdadero. Ya Entonces, el último es el... por descarte debería ser la última, pero siempre hay que corroborar. Logaritmo de Profe, 10 menos logaritmo de A es igual a... Dígame. pero la B no sería 0,06. Es muy probable porque yo no calculé bien. 0,12 dividido 2 tiene toda la razón. Wow, qué pésima profesora tienen aquí, ¿eh? No, chiquillos, yo siempre que hago los ejercicios así me equivoco porque yo soy lenta para calcular. Yo cuando hago los ejercicios los tengo que hacer uno por uno y más lentito. La D me ponen acá. Santiago de la... pero era del otro grupo, de la otra, del anterior. Porque acá es 1 menos 0,12. Y ese sí es 0,88. Bueno, como yo hubiera llegado a este mismo resultado, ahí hubiera dicho en qué me equivoqué. Entonces, acá efectivamente es lo que decía su compañero, es 0,012. 0,06. Ahí sí. Entonces esta era la mala, la B. ¿Quién fue el que había dicho eso? Yo. Pablo. Muchas gracias, Pablo, por estar tan atento. Yo, no hay caso. En estas cosas me cuesta. ¿Ya? Bien, chiquillos. De eso se trataba la clase de hoy día. Y si un alumno fue capaz de responder o corregir al profesor, significa que entendió todo. Vamos a dejar de compartir para que nos veamos las caras últimas. Bueno, para que me vean la cara a mí. Y dejamos de grabar, chiquillos.